Y es real el amor de Dios. De hecho, la Escritura dice que Dios es amor, es esencia de Dios el amor, pero también su justicia, su santidad y todo lo que Él es. Y van de la mano un atributo con otro. Entonces, nuestro Dios es bueno, ¿sí o no? Pero nosotros debemos conocer a ese Dios bueno que tenemos, pero que también es justo. Y que dice la Escritura, no dará por inocente al culpable. Que a veces en el enfocarnos en uno de sus atributos, que es el amor, pensamos que ya con eso la libramos, pero digan, no es así. Porque Dios es justo y Él conoce todo y dará el pago a cada uno conforme a lo que merece. Pero también hemos visto que nuestro Dios vino a este mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos su obra gloriosa. Cantábamos hace unos momentos que Él nos perdonó todos nuestros pecados. Y un cristiano es aquel a quien el Señor le ha perdonado los pecados. Quien no ha sido perdonado no es cristiano, aunque haga muchas cosas religiosas. Y el Espíritu Santo vino después de que Él hizo una obra gloriosa a favor nuestra. Murió en la cruz, resucitó y ascendió, y como el Espíritu Santo, que es Dios también, la tercera persona de la Trinidad, vino para morar en nosotros y estar con nosotros, consolarnos, fortalecernos, darnos poder para vivir como cristianos, pero sobre todo para compartir el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Pero hoy quiero, no me estoy saliendo del tema, pero ver qué pasa con todo esto, aún en la misma iglesia, del conocimiento, la obra y la presencia de Dios hoy en día con nosotros. Y le he titulado Muchos no entienden. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Obviamente, fuera de la iglesia, menos entienden. El llamado cristianismo religioso no entiende la obra redentora de Cristo Jesús y todavía busca a través de las obras completar la obra que ya fue consumada en la cruz del Calvario. Jesús mismo dijo, cuando estaba colgado en esa cruz, consumado es, ha sido terminada totalmente, plenamente la obra de la redención, el rescate de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Pero muchos no entienden. Y el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo 15, decía que él oraba por los hermanos de la iglesia, sabiendo que eran creyentes ya. Y el versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Con un propósito oraba específicamente por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y yo oro por ti y por mí con ese propósito también. Pero no solo por nosotros, sino por las demás personas que nos rodean. Sobre todo nuestros seres queridos más cercanos. Dice el apóstol Pablo,
para que, versículo 17, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿En el conocimiento de quién? De Jesucristo y de la obra redentora que Él vino a hacer aquí a la tierra. Miren, tan no se entiende lo que Jesús hizo que pues ya empezó la Cuaresma. ¿Cuántos saben que ya empezó la Cuaresma? Aunque no hacemos nosotros nada de eso, sabemos que así es. Y la semana pasada fue martes de carnaval. Eso suena bonito y ya lo dije, suena a toritos pero si tú ves un poquito el carnaval en Brasil, en Río de Janeiro, en Veracruz, en Mazatlán, o sea, en México también, son desfiles grandísimos de gente que no ha entendido nada de Dios o no quiere nada de Dios. Porque aparte de la semidesnudez y casi desnudez en muchas ocasiones de hombres y mujeres, homosexuales, lesbianas también, alcohol y drogas y todo lo demás que implica este tipo de eventos. El principio de todo esto es, viene la Cuaresma, dale satisfacción a la carne, porque viene un tiempo de recogimiento. 40 días donde puede ser que no tomes o no comas carnitas o cualquier otra cosa por 40 días. Cuando el Señor que nos salvó es santo y nos pide que nosotros seamos ¿qué? Santos en toda nuestra manera de vivir. Así que no se entiende, no se entiende lo que Jesús hizo. Aunque en estos días, el día de la Pascua, habrá una procesión también y habrá una persona ahí que carga una cruz y hacen una escenificación de este acontecimiento. Pero Jesús lo hizo por todos nosotros para que nadie más lo tenga que hacer. Lo recordamos en la cena del Señor. Recordamos cómo su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada. Y cada día, porque Él nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y hasta entonces me puede seguir. Muchos dicen que son seguidores de Jesús, pero no se niegan a sí mismos. Su yo y lo que tú quieras, la carne es lo que se nota, no la negación a mis deseos, sino me enfoco en los deseos de Dios. El apóstol Pablo les dijo a la iglesia de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero mucha gente no entiende esta expresión del apóstol Pablo, porque decían, bueno, aquí está con nosotros hablando, o nos mandó esta carta, no está en una cruz, pero obviamente me identifico que yo estaba en Cristo cuando Él estaba en la cruz. ¿Y un crucificado qué puede hacer? Nada. No puede hacer nada. Sus manos están clavadas, sus pies están clavados. No puede hacer nada. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Y eso es lo que no se entiende. Imagínate, Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo y Él sabe todo lo que hago, a dónde voy, con quién me junto, qué platico, qué oigo, qué veo, qué toco, qué... Todo, aún nuestros pensamientos, no están escondidos para Él. ¿A dónde nos iremos del Señor? A ningún lado. Y entonces Pablo hacía esta oración por los hermanos de la iglesia en Éfeso y decía: yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuántas? Todas las cosas. Por eso estos cantos también dicen: yo peleo de rodillas, porque la batalla tuya es. Y eso dice la Escritura. No te vengues, no pelees tú, déjame a mí la batalla. Mía es la batalla, yo pagaré, dice el Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cosas y personas. No puede haber dos cabezas en la iglesia de Cristo. No puede haber un vicario en la cabeza donde solamente va Cristo, ni un sustituto, ni un encargado. Cristo está vivo y sigue siendo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y somos nosotros, los cristianos. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Ese es nuestro Señor y Dios. Pero muchos no entienden, aún después de tener años asistiendo a una iglesia cristiana. Mucho menos los que están afuera, que no conocen las Escrituras, que no estudian y que tienen un conocimiento totalmente superficial de Dios. Por eso nos metemos, aún como cristianos, en cada cosa. Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo sigue abundando en esto. Y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cuántos anhelan que sus seres queridos se conviertan a Cristo verdaderamente? Bueno, se puede aplicar. Pablo era israelita y obviamente él amaba a su nación, amaba a los judíos, y él oraba
por ellos para que vinieran al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Y nosotros no debemos dejar de hacerlo. Y cuando se puede compartir, compartir. Porque este es el punto de inflexión más importante en la vida de todo ser humano. El que no es salvo está perdido. O como dice Juan 3:17, el que en él cree tiene vida eterna. El que en él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo, Jesús es la luz, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y así es hoy en día también. La luz vino y aquí la tenemos en las Escrituras. Pero los hombres siguen amando más las tinieblas. Esto significa darse sus gustos, vivir como a ellos se les antoja o se les pega la gana. ¿Qué caracteriza este tiempo que nos ha tocado vivir? La gente hace lo que bien le parece. Los matrimonios, los varones, las mujeres, los jóvenes, como nunca, hacen lo que bien les parece. Y no hay padres que les ayuden y les orienten o les corrijan y disciplinen. No, cada quien hace lo que bien le parece. Pues Jesús dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Y no creo que estemos muy alejados a esas características de los días de Noé. Porque dice que el pensamiento y el corazón de esas personas que vivieron en ese tiempo era de continuo solamente hacer el mal. Lo que bien les parecía. Y Dios vio tal maldad que mandó un diluvio donde perecieron millones y millones de personas, animales, etc. Tú conoces la historia. Así que la oración del apóstol Pablo era algo que venía desde lo más profundo de su corazón. El anhelo de mi corazón, dice, y mi oración a Dios nuestro Padre por Israel es para salvación. Porque lo que más oramos y lo que hoy en día se hace que muchos les guste ir a cierto lugar, la oración les dice es que Dios te bendiga en todo. Ahora, ¿Dios nos bendice en todo? Sí. Pero hay una forma en que Dios nos bendiga. Y a veces no es como nosotros pensamos. A unos les da más, a otros menos, pero es bendición de Dios todo lo que tenemos. La vida es una bendición de Dios. Estar parados es una bendición de Dios. El estar como congregación es una gran bendición de Dios, hermanos. Que muchos hoy en día ya no aprecian en su plenitud. Los cristianos de la iglesia primitiva anhelaban reunirse cuando menos el primer día de la semana, pero se reunían más días. Así que ¿cuánto amas a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, a tu abuelita, a tus tíos, tus primos, tus hijos? Bueno, el anhelo de nuestro corazón y nuestra oración debería ser para salvación de ellos. ¿Cuántos saben qué va a suceder con aquellos que mueran sin Cristo? Levante bien su mano. Quiero ver si. No, creo que es la mayoría. Es lo peor de lo peor. Hay personas que aquí dicen, es que él ha sufrido o ella ha sufrido
tanto en este mundo que Dios no puede dejarlo que se vaya al infierno. Pues ya sufrió tanto aquí, pero el cielo no se gana por sufrir. Al cielo solo iremos por la fe en la obra redentora de Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, ni por un sufrimiento sería una forma de obra. De hecho, yo he escuchado seres queridos míos que dicen: ofrécele ese sufrimiento al Señor, cuando Él ya sufrió todo lo que había que sufrir en la cruz del Calvario. Y si estoy siendo afectado en mi cuerpo, le pido que me sane, o que me dé la sabiduría o la forma de llegar a un buen médico. Y si es su voluntad sanarme, me va a sanar, ya sea milagrosamente o a través de un doctor. Y si no, me va a sanar de todas maneras, porque el día que me vaya con Él, se acabaron los dolores, enfermedades, tribulaciones, sufrimientos, temores, todo. Es la sanidad perfecta. Así que, ¿qué tanto pides por los que no entienden? Porque si tú te fijas, platica uno con sus seres queridos y no entienden. No entienden. Es más, yo reconozco que cuando me compartieron el Evangelio no entendía en plenitud, obviamente. Hay quienes sí, pero hay otros que no. Pero al ser expuesto a la palabra de Dios, a las oraciones de mi esposa, etcétera, el Señor me alumbró, como dice aquí el apóstol Pablo, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y entonces fíjate, los judíos tenían celo de Dios. Versículo 2, decía Pablo: yo en forma personal doy testimonio de que los judíos, mis compatriotas, mis hermanos, así se llaman ellos también, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí celo muchas veces se puede traducir por un entusiasmo por las cosas de Dios. Se levantan a las 5 de la mañana para ir a una reunión religiosa, o antes, porque a las 5 de la mañana es la reunión religiosa, o a las 6 o a las 7. Y dices, se esmeran, ¿no?, por ellos en su entendimiento, pero no de las Escrituras, servir a Dios o acercarse a Dios. Pero ¿cuántos saben que no es a nuestra manera? Es a la manera de Dios cómo nos podemos acercar a Él. El que pone los términos es Dios, no nosotros, o no un grupo de personas religiosos. Es Dios el que ha determinado cómo acercarnos a Él. Y el celo es bueno cuando tenemos entendimiento de quién es nuestro Dios y a quién servimos. De hecho, el Señor Jesús manifestó un celo especial cuando vio que el templo, que era casa de oración, se había convertido en una cueva de ladrones. Y a veces tenemos celo cuando vemos que suceden cosas en lugares donde se ha convertido en lo mismo que en el tiempo de Jesús. O en un lugar de entretenimiento, de diversión, de apaciguar la conciencia o de negocio también.
Pero eso no honra a Dios ni acerca a la gente a Dios. Y Jesús dijo, el celo de tu casa me consume. Y ustedes saben que tiró las mesas de los cambistas, sacó los animales que vendían ahí. Y dijo, mi casa es una casa para venir a orar a Dios, para acercarnos a Dios, para glorificar a Dios. Y yo reconozco que así como Pablo veía que sus compatriotas se esforzaban tratando de acercarse y agradar a Dios con fervor, hoy en día mucha gente a nuestro alrededor hace lo mismo. Tratan y se esfuerzan de agradar a Dios, pero por méritos propios. Y a Dios no le podemos agradar por nuestros propios méritos, si no es a través de Jesucristo. Pablo sabía de lo que hablaba. En Hechos capítulo 9, pero entonces fíjate, el versículo 2 de Romanos dice que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Una parte del fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero los dones, dice que son dones de sabiduría y de ciencia, o sea, de revelación, lo que Pablo oraba. Iluminación, entendimiento de la obra de Jesús. Y en el capítulo 9 dice que Pablo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, ¿respirando qué? Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de que si encontraba algún hombre o mujer de este camino, ¿cuál camino? El camino del cristiano, de seguir a Cristo. Así se les llamaba al principio. No cristianos, sino los del camino. Los trajera presos a Jerusalén. Y entonces tuvo un encuentro repentino con el Señor Jesucristo. Y dice que hubo un gran resplandor y él cayó al piso, pero escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él entendió perfectamente, porque él dijo, ¿quién eres, Señor? El llamar Señor a quien estaba enviando esa voz tiene una implicación de reconocimiento. Pero por si hubiera alguna duda, el Señor Jesús le dice, yo soy Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo sabía perfectamente que hacía poco tiempo a Jesús lo habían colgado en una cruz, había muerto, lo habían sepultado y había escuchado también que había resucitado, pero no creía. Él no creía que esa muerte de Jesús en la cruz era en lugar de nosotros, era una muerte sustitutiva. Porque Jesús llevó ahí nuestros pecados y la ira de Dios fue derramada sobre él en lugar de sobre nosotros. Él no lo creía y había escuchado que había resucitado, pero no lo creía. Pero ahora se topaba con el mismo Jesucristo resucitado. Y Jesús no deja lugar a dudas. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es
tirarle patadas al aguijón. El aguijón era la vara esa larga con un pico de metal con el que se le picaba a los bueyes para que caminaran rápido jalando el yugo, si llevaban arado o carreta, lo que fuera, para que apresuraran el paso. Los que saben un poquito de esto, cuando se le pone el yugo a una yunta de bueyes, o sean caballos para jalar una carreta, se les pone en el cuello, pero lleva otro tipo de avíos para poder conectar con el arado, con la carreta o con lo que vaya a jalar, que le impide incluso tirar patadas. O si las tira de tal manera que no le puede pegar más de que a lo que lleva ahí. Pueden ser metales o cuerdas. Y el aguijón va arriba. O sea, por mucho que tiraran patadas, no le iban a alcanzar al aguijón. Y el apóstol Pablo dice, yo domino mi cuerpo, habla de golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, dice, no como tirando golpes al aire. Porque tirar golpes al aire te sirven de algo, pues te cansas nada más y al rato estás ahí ya no puedes levantar ni los brazos. Ahora, hubo un tiempo en que Pablo no entendía lo que Jesús hizo en su tiempo, contemporáneo de Jesús. Y cambió toda. Del versículo 1, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, al versículo 5. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay una gran diferencia del versículo 1 al versículo 6 de algo que sucedió en el corazón, en la mente, en las emociones, en todo Pablo. Ya no era aquel hombre amenazante que iba contra los judíos, ahora estaba temblando y temeroso. ¿Te acuerdas Apocalipsis capítulo 1? No lo busques ahorita. El Señor se presenta ya resucitado a Juan para darle la revelación del Apocalipsis. ¿Cómo se presentó? De una manera impresionante. Y aún habiéndolo conocido Juan en la carne y aún resucitado, aquí Pablo entendió. Pregúntale al de al lado, ¿tú ya entendiste? Bueno, hay miles que no han entendido. Y no digo miles, millones y millones y millones. ¿Cuántos tienen a alguien cerca que no ha entendido? A quien quieras, así como Pablo a los hermanos judíos. Pero podemos ayudarles a entender. Podemos hacer lo que Pablo hizo con los hermanos de Éfeso. No me canso de orar para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, iluminando su entendimiento. Mira, Hechos capítulo 22, más adelante, Pablo ya había sido arrestado en el templo de Jerusalén y hace una defensa ahí con los judíos de lo que lo acusaban. Versículo 3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad,
instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Fíjate, estaba ante quién, ante los religiosos judíos, ante el concilio, los principales religiosos, y les dice: yo era como ustedes. Ahora, ¿cuántos de nosotros éramos como nuestros seres queridos? O peor. Bueno, podemos hacer algo. También éramos así, pero el evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. Romanos 1:16. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también a cada uno de nosotros, al griego, que ahí entramos todos. Ellos no entienden, pero si nosotros les hablamos el evangelio, les predicamos el evangelio y se los mostramos con nuestra vida y oramos que el Señor les dé revelación en el conocimiento de Él, pueden cambiar. Después Pablo, en Hechos 26, ya lo habían llevado preso a otro lugar. Hechos 26, versículo 9, y presenta su defensa ante el rey Agripa. Es famoso el rey Agripa porque después de escuchar el evangelio de viva voz de Pablo, terminó diciendo: por poco y me persuades a ser cristiano. Por ese poquito, si no se convirtió, se fue al infierno. Está en el infierno. Por eso nosotros debemos seguir y seguir, para que no sea por poco. Y Pablo dice: yo ciertamente había creído mi deber, fíjate, así como muchos a nuestro alrededor en la religión, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, el que encontramos aquí en primera instancia es Esteban, en Hechos, después Jacobo, pero hubo muchos más muertos, cientos y cientos de seguidores de Cristo. Dice: cuando los mataron, yo di mi voto. Él estaba de acuerdo en que los mataran. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Desde entonces se usaba la tortura. Digo, si no ven Jesús, la flagelación fue una tortura impresionante. Los golpes, la corona, las patadas, las bofetadas, fue una tortura. Y Pablo hacía uso de todos los recursos posibles para forzar a la gente a negar a Cristo. ¿Qué haríamos tú y yo si alguien nos torturara? Niega a Cristo y paramos la tortura. Si tu mamá te torturara ahí, si tu hijo te torturara, sí, porque hay formas de torturar, aunque no sea necesariamente con golpes. ¿Qué haríamos? Y si fuera con golpes y con cuchillos y con cadenas y con el potro y con todo eso, ¿qué haríamos? Y fíjate lo que dice enseguida: y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. No había límite para él. ¿Cómo estaba Pablo? Enfurecido, porque no había entendido. Pero en Hechos 9, todo eso cambió. Y puede cambiar en cualquier persona
a la que nosotros les compartamos el Evangelio, persistamos en oración y estemos constantemente orando por ellos. Porque no entienden. Ya vimos, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si no hay un nacimiento de nuevo, no puedes entender. Pablo se encontró con Cristo y entonces entendió las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para eso vino el Espíritu Santo, para revelarnos al Señor. Así que hoy en día vemos mucha gente en religiones, aún en iglesias cristianas, que tienen celo aparentemente por Dios, pero no con el conocimiento de Dios. Hacen cosas nada más religiosas, asisten a lugares, pero no es conforme a ciencia, no es conforme a la revelación de Dios. No conforme a ciencia, no con discernimiento de las cosas, no con entendimiento de la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le cantamos: me rindo a ti, descanso en ti, porque Él ya hizo todo por nosotros, pero sigue obrando por nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre, obrando a favor de cada uno de nosotros. El punto es la revelación acerca del camino de salvación. Y el único camino para llegar a la salvación se llama Jesucristo. Juan 14:6, Él personalmente hablando les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso necesitamos entender nosotros y llevar ese entendimiento en oración, en el poder del Espíritu Santo, para que a otros se les abra la mollera. Perdón por la expresión. Se usa para los niños, ¿no? Que se les está cerrando la mollera. Bueno, necesitamos que se les abra la mollera a muchos. A mí se me abrió y entró la palabra de Dios hasta lo más profundo, porque es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, y es útil para enseñar y para redarguir y para corregir. Segunda de Timoteo 3:16. Tenemos que estar conscientes de eso. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, 105. Pero fíjate lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Por qué somos llamados? Por la gracia de Dios. Cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ese fui a Arabia se fue a un lugar solo, desierto, para tener comunión con el Señor.
y recibir revelación de Él directamente. ¿Cuántos saben que el Señor se sigue revelando a nosotros directamente? Aquí está su palabra. Tenemos un gran privilegio y un gran tesoro, su palabra en nuestras manos. Y tomé a Timoteo, digo a Pablo hoy, como ejemplo de alguien que no entendía y cómo ante Cristo entendió al estar frente a Cristo. Y nosotros somos encargados de presentar a Cristo. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 1, dice: porque yo les vengo a predicar a Cristo y a este crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. Pero para nosotros, Cristo es poder de Dios para salvación. Y nosotros somos embajadores en nombre de Cristo para que puedan entender. Pero nosotros debemos tener claro lo que Jesús hizo y quién es Jesús. Jesús es Dios, el Verbo encarnado. El apóstol Juan, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo, ya aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 13 otra vez: habiendo yo sido antes blasfemo. Ahora, ¿cuántos podemos decir? Yo también era antes, pero ahora no. Ahora soy un adorador del Señor. Habiendo sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Fíjate qué pecados. Blasfemo porque negaba la deidad de Cristo, negaba la obra del Espíritu Santo a través de Cristo. Porque ya ven que cuando Jesús echaba fuera demonios decían: lo hace por Belcebú. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La ignorancia es un grave problema. ¿Ignorancia de qué? De las Escrituras, de quién es Jesús y lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. El día que entendamos y se nos vaya la ignorancia y la incredulidad y la duda, veremos la mano de Dios poderosamente obrando en nuestras vidas, hermanos. Así que yo ahorita hablaba de lo que está pasando religiosamente a nuestro alrededor por la cercanía de la Pascua. Pero la gente, nuestros seres queridos mismos, lo hacen por ignorancia. No conocen verdaderamente a Dios, aunque piensan que sí, aunque hablan de Dios, aunque rezan, aunque hacen muchas cosas. Pero hay una ignorancia del verdadero conocimiento del Dios vivo, del Dios eterno. Y yo por eso no digo: ay, que se vayan al infierno. No, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. ¿Por qué Jesús dijo que Él era el camino? Porque hay dos caminos nada más. Pero Él dijo: yo soy el camino que lleva a la vida eterna, que lleva al cielo. Hay otro camino que no es Jesús, que lleva a la perdición, a la destrucción. Y el camino, Jesús es el camino angosto,
¿Por qué angosto y la puerta estrecha? Porque Él también dijo que era la puerta para entrar. Pero la puerta, ¿cómo es? Estrecha. ¿Por qué? Porque no podemos llevar todo nuestro orgullo, todas nuestras gustos, todas nuestras cosas que nos queremos cargar siempre. En un camino angosto apenas cabes, vas de ladito. Aquí subiendo la cañada hay un camino a mano izquierda para subir hacia la cascada, hacia el lago que hay allá, cerca de Jesús del Monte, del otro lado. Pero a mano derecha, ¿te acuerdas? Hay un camino angosto, está entre, como en una piedra gigante, pero hay un camino estrecho, lodoso, complicado, y tienes que ir así, y a veces de ladito. No puedes llevar nada. Lo único que llevo es un corazón agradecido a Dios, lleno de fe y gratitud por aquel que murió en mi lugar. Sigue diciendo Pablo en 1 de Timoteo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y esto es lo que deben saber todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A qué vino Jesús? A salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Obviamente no fue el primero fue Adán y Eva. Pero de ahí para acá, todos nacimos en pecado, con excepción de Jesucristo. Y una tendencia en la carne a pecar, pecar, pecar y pecar y pecar. Y acumulamos montañas de pecados. Pero Jesús vino a salvar a los pecadores. Y yo digo, gloria a Dios, porque Él me ha salvado. Él me salvó. Yo no podía salvarme. Él me transformó. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Porque muchos, ese es un pecado totote. Sí, pero no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. No hay dificultad que Él no pueda resolver en nuestras vidas. Por eso seguimos confiando en Él. Él es bueno, a tal grado que, como dice Filipenses capítulo 2, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo como tú y como yo. No somos la última Coca-Cola en el desierto. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por nosotros. Y Pablo dice, por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. A muchos les gustaría pasar y dar su testimonio, así como Pablo lo hizo aquí. Pero ¿sabes dónde debemos dar el testimonio? Allá. Con los que nos conocen. Cómo éramos y cómo somos ahora. ¿Ha habido cambios en tu vida? ¿De veras? La gente puede decir, mira, es que yo era la oveja negra de mi familia. Y las ovejas negras dan topes, son más peleoneras que no sé por qué. Pero el Señor me emblanqueció como blanca lana. Aunque mis pecados sean como carmesí, como blanca lana, como nieve blanca quedé. Por Él, no por mí. Versículo 17, dice Pablo, por tanto, por todo esto que Él hizo por mí, al Rey de los siglos, ¿quién es? Jesús.
de los siglos. Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Inmortal. La muerte no pudo retenerlo. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Termino con el versículo 3 de Romanos 10. Pablo reconocía que sus hermanos, en cuanto a la carne y de nacionalidad judía, tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y él era igual. Por eso vimos cómo persiguió a la iglesia y cómo blasfemaba en contra del Señor. Y su oración era que ellos pudieran conocer a Cristo como Él lo había conocido. Pero fíjate el gran problema de solo tener celo de Dios sin entendimiento ni revelación de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios. Dios solo ve como justo aquel que ha creído en Jesús de todo corazón, correctamente, sinceramente, se ha arrepentido de sus pecados y se ha vuelto al Señor. Y Él, cuando hacemos esto, nos dice, ya no eres culpable, porque mi Hijo Jesús pagó el castigo de todos tus pecados. Pero el gran problema de los judíos y el gran problema de nuestras personas amadas, vecinos y habitantes en nuestras ciudades, pueblos y lugares donde vivimos, procuran su justicia propia en lugar de la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Tan fácil que es ser salvo, pero qué difícil es, porque la gente quiere hacer algo. Cuando Pablo dijo allí en la carta a los Efesios capítulo 2, no por obras, para que nadie se adjudique ninguna gloria. Y ese sigue siendo el mismo problema hoy en día, por eso no entienden. Ahí vemos que no han entendido. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús ahora? Ahora, como dice el versículo 12 ahí de Efesios 2, capítulo 2, versículo 12, dice que ahora somos nuevas criaturas, salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, porque ahora somos hechura suya, somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras no son para salvación, demuestran que Dios me ha justificado. Pero en el mundo en que vivimos es al revés. Mis obras son para salvación. Y lo que Jesús hizo es una parte, y yo tengo que poner otra parte. Tengo que tener mis rodillas bien peladas, de ir de rodillas a tal lugar. O X cosa. Traer, colgarme, no sé. Y procuran establecer su propia justicia. No sirve. No sirve.
Qué terrible que en aquel día digan, pero Señor, Señor, Mateo 7:22, creo por ahí en adelante. Y Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, anduvimos por todos lados enseñando la palabra. Y el Señor mismo dice, se van a llevar una gran sorpresa, porque les voy a decir, aléjense de mí, hacedores de maldad, porque era en sus fuerzas, en su carne, en su sabiduría, en su justicia. Y eso no lo acepta el Señor. En cambio, a los que hemos sido justificados en Cristo, dice, entra, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que hoy en día mucha gente no entiende. Por eso vemos el fervor religioso. ¿Han visto el fervor religioso? Y hacen todo lo que se les enseñó por generaciones y ponerse ceniza en la frente. Y no comer esto, no comer aquello. No tiene ningún valor espiritual eso. Pero al final ya tienen preparado una gran fiesta porque ya se acabó. Su justicia propia. Yo prefiero a Cristo y la obra de Cristo en mi vida. Y eso me cambia totalmente. No puedo seguir siendo lo que era antes. No puedo pensar como pensaba antes. No puedo hablar como hablaba antes. No puedo meterme en cualquier lugar como me metí antes. No puedo maltratar a mi esposa como lo hacía antes. Aunque no crean, nunca la golpeé, pero sí la maltrataba con mis actitudes. Nosotros nos casamos sin ser cristianos. Ya voy a cumplir 37 años de casado. Así que, como por 3 años, le tocó sufrir mis borracheras, mi mal carácter, mi idea personal de vivir en un matrimonio, de hacer negocios, de pensar que el alcohol me hacía ser más feliz. Y así, como cualquiera en el mundo, así era yo. Pero Cristo transformó mi vida totalmente. Así que, hermanos, ¿cuántos aquí han entendido lo que Jesús vino a hacer por nosotros? Ponte de pie. Debemos saber que muchos allá afuera no entienden.